Ingeniera, compañeros, mi nombre es Christopher Isaías Tuyache. Somos el grupo número 6 integrado por Diego Fernando Búrbano García, Alex Cecilio Cocan Rey, Giovanni José Pablo Vázquez Pereira y Alan André Pérez Godoy. Nuestro tema es corriente y resistencia con sus subtemas ley de Ohm, potencia eléctrica, resistividad, coeficiente de temperatura y superconductividad. La ley de Ohm al principio del siglo XIX se descubrió que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal. El descubrimiento llevó a cabo la idea de la resistencia en los circuitos. Es una relación que existe entre conductores eléctricos y la resistencia, que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicando en ellos. La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V igual a RI, donde V es potencial eléctrico en voltios. Aquí hay unos diagramas de cómo se representa también. Muy buenas tardes, noches, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Alan Pérez. Les voy a hablar de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. El cálculo de la potencia eléctrica se obtiene al tener en cuenta la carga eléctrica, también conocida como tensión eléctrica, que pasa en un tiempo limitado a través de una diferencia de potencias denominada intensidad. El resultado, cuya unidad es el vatio, se obtiene al multiplicar la tensión por la intensidad. Generalmente la tensión se pone en voltios y la intensidad en amperios. Como podremos observar aquí en la gráfica, la potencia eléctrica, que representa como la P, es igual a la tensión, que se representa con V, por la intensidad, que se representa en I en cada una de las fórmulas que se realicen. Existen otras dos fórmulas muy importantes de la potencia eléctrica, que sería la fórmula para calcular la potencia en corriente continua. Que la fórmula para calcular la potencia eléctrica de los circuitos donde hay corriente continua es muy similar a la anterior, a la de la potencia eléctrica, que es igual a la potencia, es igual a los voltios por la intensidad. Esto es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Esto es igual a los vatios al cuadrado dividido la resistencia. Esa es la fórmula que se utiliza para calcular corrientes continuas. Ahora, para calcular la potencia eléctrica en corrientes alternas, en este caso los elementos inductivos y capacitivos de los circuitos generan un desafase entre la tensión y la corriente. Por este motivo se debe tener en cuenta los valores cuadráticos medios de ambas magnitudes. En alterna tenemos por un lado la tensión, que como bien podemos observar ahí, la fórmula de la alterna son la corriente de vatios por el tiempo. Esto es igual a la potencia por la tensión por el seno de 2pi por la fórmula de tensión de corriente. Esta es la fórmula para calcular la potencia eléctrica, y los voy a dejar con mi otro compañero. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Yo le hablaré de la resistividad. ¿Qué es la resistividad? La resistividad hace referencia a un punto en específico del material, así que la resistividad busca definir la densidad de la corriente en el material resistivo causado por el campo eléctrico en el punto. Esto quiere decir que todos los materiales poseen resistividad característica a temperatura ambiente. Para facilitar las mediciones se emplean materiales isotrópicos. Esto quiere decir que tienen las mismas propiedades eléctricas en cualquier dirección. Como podemos ver aquí abajo, la fórmula anterior representa la resistividad con la letra griega RHO o la P.
En el numerador tenemos el campo eléctrico E y en el denominador la densidad de la corriente J. Si nos fijamos, nos damos cuenta que la fórmula anterior es similar a la ley de Ohm, solo que en lugar de voltaje utilizamos el campo eléctrico, en lugar de corriente es la densidad de corriente y en lugar de la resistencia es resistividad. La resistividad está directamente relacionada con las vibraciones de las partículas internas. La resistividad es el recíproco de la conductividad. La resistividad, o también conocida como resistencia de un material, se mide por ohmios por metro. Una de las funciones de la resistividad es describir el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica. Esto nos da una idea de lo bueno o mal conductor que es. Si el material cuenta con un valor alto de resistividad, esto indica que es un mal conductor, mientras que indica que si la resistividad es baja, esto nos indica que es un buen conductor. La resistividad eléctrica nos permite deducir la resistencia eléctrica, ya que la resistencia es la propiedad de un objeto y la resistividad de un material. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Juani Vázquez y yo voy a hablar sobre el coeficiente de temperatura. Este es una propiedad que no depende de la cantidad de sustancias o tamaño de los materiales, que cuantifica la relación entre la alteración de esta propiedad de un material y la variedad de temperatura. Este coeficiente de temperatura se manifiesta en K. La fórmula para conseguir el coeficiente de temperatura es la siguiente. Es la que pueden apreciar en la presentación, donde el cambio de la resistencia se divide entre la resistencia inicial multiplicado por el cambio de temperatura. El coeficiente de temperatura de resistencia es la medida de alteración que encontramos en la resistencia eléctrica de algunas sustancias de grado de variación de temperatura. La resistencia para una variación de temperatura en grados centígrados se encuentra mediante la siguiente fórmula, donde la resistencia es igual a la resistencia cero multiplicado por 1 más el coeficiente de temperatura multiplicado por la variación de temperatura. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Alex Cecilio Cocan Rey y esta oportunidad voy a hablarles un poquito de lo que es la superconductividad. La superconductividad es una tecnología que consta en el desarrollo que tiene un destino muy importante en nuestra vida. Esto surge desde el siglo XXI. Con el logro de mayores temperaturas críticas está ligado al descubrimiento de nuevos materiales. Se tiene previsto que en un futuro sea importante que tenga y pueda causar en la sociedad mundial, pueda llegar a ser semejante, si no mayor, al que se tuvo utilidad al transistor. El descubrimiento fue en el siglo XXI. Se llevó a cabo diversos experimentos para poder medir la resistencia eléctrica a bajas temperaturas. James Derwent, el pionero en este campo. La superconductividad como tal no se descubrió hasta en el año 1911. Se llevaron a cabo varias pruebas para lograr el descubrimiento de la superconductividad, cuando lo que se esperaba era que disminuyera gradualmente hasta que el cero absolutamente. Después de 2 años recibió el primer premio Nobel de físico. Durante los primeros años fue conocido como supraconductividad, no como ahora. Normalmente nosotros lo conocemos, sí lo conocemos como superconductividad, y antes se conocía como supraconductividad. Existen 2 tipos de superconductividad. El tipo número 1. El tipo número 1 de superconductividad nos indica que experimenta una transición abrupta de la emanación diamagnética cuando el campo magnético externo, BETS, supera el campo crítico de BC. El valor de PC en este tipo de superconductores es pequeño. Podemos decir que es de 102 Gauss. No tiene aplicación técnica en bobinas para imanes superconductores. Es un comportamiento característico de casi todos los elementos. Tipo número 2.
El tipo número 2 nos indica que experimenta una transición gradual de la emanación diamagnética desde un campo crítico inferior de BC1 hasta un campo crítico superior BC2. Es un comportamiento característico de muchas aleaciones y metales de transición, con valores altos de la resistencia eléctrica en estado normal, es decir, en materiales en los que el camino libre medio de los electrones en estado normal es pequeño. Los superconductores tipo 2 tienen propiedades superconductores hasta BC2 que pueden llegar a ser de 105 Gauss. Y como pueden observar ahí en la diapositiva, tenemos tipo 1 y tipo 2, que era lo que les acabo de decir más o menos en explicación. Esto sería todo. Gracias. Ahora explicaré los materiales de nuestro proyecto, lo que sería un chip Arduino 1, 2 LEDs, 2 pulsadores, 2 motores de DC, 4 resistencias de 1 kilo ohmio, 8 cables jumpers y una placa de pruebas, o como se conoce como una galleta para Arduino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, ingeniera. Como ya dije, mi nombre es Alan. Le voy a hacer la explicación del proyecto que realizamos. Hicimos la simulación de una banda transportadora, o más conocida como banda de transporte. Esta banda está conectada a una placa Arduino utilizando flujos de corriente que nos va a permitir que en sí el aparato funcione. Estamos utilizando un simulador llamado Tinkercad. Es un simulador bastante utilizado para los que realizan proyectos de electrónica. Estamos utilizando la placa Arduino 1, que aquí, como puede observar, estamos distribuyendo una corriente de 5 voltios a la placa de trabajo y su corriente a tierra. Estamos utilizando lo que se denomina 4 resistencias de 1 kilo ohmio, 2 luces LED, que una indica el flujo de corriente y la otra indica el desabasto de esta corriente, o sea que no permite que pase el flujo de corriente. Nosotros estamos utilizando salidas analógicas, que esto es lo que van a realizar es el paso de corriente, como bien había dicho, que estos van a hacer que el motor de los dos lados haga su giro secuencial o detenga su giro en sí. Le voy a dar a iniciar la simulación. A la hora de presionar este pulsador, lo que realiza es la función de la banda transportadora. Como podemos observar, está haciendo la realización de flujo de corriente, y las resistencias evitan que este sí consume toda la corriente y queme los equipos. Cuando nosotros realizamos la pulsación en el segundo botón, automáticamente la placa Arduino manda las señales a los motores indicando que el flujo de corriente no va a continuar. Aquí podemos observar que la luz LED roja indica la detección del paso de corriente, y la luz azul se activa cuando fluye la corriente. Eso sería la explicación de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.